Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice nuestro texto: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, hemos entrado al libro de Mateo que trata del rey y su reino. Por tanto, en el capítulo 1, versículo 1 al 17, nos habló de la familia del rey. Del capítulo 1, versículo 18 hasta el 22, el propósito por el cual ha nacido el rey, para librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 23, que las profecías se cumplen en Cristo y que este rey es digno de adoración porque dará su vida para salvarnos del castigo por nuestros pecados. En el capítulo 3 se muestra al pregonero del rey, Juan el Bautista, anunciando al pueblo de que el rey ha venido para que le abran paso en sus corazones en arrepentimiento al rey. En el capítulo 4, versículo 1 al 11, el rey enfrenta al tentador en el desierto porque ha venido a liberar a su pueblo de sus artimañas. En el capítulo 4, versículo 12-25 nos mostró la luz del rey donde extiende su luz, alumbrando a un pueblo que está en tinieblas por medio de la predicación del evangelio. En el capítulo 5, el rey extiende más su luz en una parte alta, en un monte, y ahí predica al pueblo, porque es así como se muestra su luz, para alumbrar a un pueblo que está en tinieblas, predicando los estatutos del reino, iniciando desde el capítulo 5, versículo 3 al 12, las marcas de aquellos que pertenecen a su reino, que evidencian un nuevo nacimiento a través de estas bienaventuranzas. Versículo 3 nos mostró quiénes pertenecen a su reino: los pobres en espíritu, aquellos que frente a la luz del rey, a la luz de la predicación del evangelio, ven ante la santidad de Dios su miseria, su ruina por causa de su pecado, que los deja en una condenación eterna. Versículo 4, estos pobres empiezan a llorar de arrepentimiento por causa de su pecado y de la condenación eterna que les espera. Pero más adelante, versículo 5, estos pobres en lágrimas, se hallan en ellos una mansedumbre, la humildad de reconocer que en ellos no hay nada para salvarse, que su obediencia no sirve, por tanto necesitan de un Salvador que les pueda dar el cielo, la tierra por heredad. Versículo 6, vemos que de un Salvador, estos pobres en espíritu, de un Salvador tienen hambre y sed de justicia. Esto es, que tienen hambre y sed de la palabra. Pero esta hambre y esta sed solo podrá ser saciada si pueden hallar a uno que haga justicia por ellos. Esto es, que anhelan a alguien que los justifique, que pague su maldad y los presente justos ante Dios para entrar en la tierra por heredad. Eso de lo cual es el reino de los cielos. Pero el versículo 7, esa hambre y esa sed es saciada, pues son ahora misericordiosos, porque la misericordia del rey los ha alcanzado al morir por ellos, para presentarlos ante el Padre justos por medio de la fe, ya que solo cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios es que llegamos a ser justificados, declarados justos. Y en el versículo 8, debido a esto, vemos una transformación, un nuevo nacimiento, un volver a la vida, donde ahora ellos tienen un corazón nuevo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para que ellos puedan ver a Dios. Ahora, mis hermanos, del versículo 9 al versículo 12, nos mostró que ahora ellos están dispuestos a dar la vida por su rey.
están tan agradecidos que ahora van a pregonar el mensaje de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho, dando su vida por él. Y hemos llegado a nuestro capítulo 5, versículo 13, donde Dios muestra, el Rey muestra que ellos no pueden parar esta labor de predicar el Evangelio, porque les ha dicho que ellos son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, el tema a tratar hoy es muy sencillo. Y es que estamos llamados a sazonar este mundo para frenar la maldad, predicando la palabra de Dios. Y miraremos esta enseñanza en 4 puntos. Como primer punto miraremos cuál es la sal de Dios. Y miraremos por medio del texto que nos mostrará qué es su palabra. Como segundo punto miraremos dónde está la sal de Dios, extraído de la línea del texto que dice, vosotros sois la sal. Y como tercer punto veremos para qué es esta sal, extraído de la línea del texto que dice, para la tierra. Y como cuarto y último punto a considerar, miraremos consecuencias al no usar la sal de Dios, extraído de la línea del texto que dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, antes de entrar a esto, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu gran amor. Permítenos, Señor, Padre mío, tener la gracia necesaria, el disfrute, Señor, de poder dar tu mensaje, de poder dar tu enseñanza, de poder, Padre mío, comunicar tu verdad, para que esa gran verdad pueda hacer mella en los corazones, obrar en el corazón de ellos para transformación de sus vidas y de sus almas, y pueda revitalizarlos para este tiempo que viene, en este transcurso de semana, y este mensaje pueda ser recordado por medio de tu Santo Espíritu. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la sal es importante para nuestros alimentos. Sabemos que la sal no puede faltar en nuestras alacenas. Sabemos que ella le da sabor a lo insípido. Las mujeres, de hecho, cuando se olvidan de esto, ellas se preguntan con sorpresa, ¿se me quedó la sal? Porque es importante, ¿verdad? Cuando miramos Job capítulo 6, versículo 6, dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Job está diciendo que aún un huevo necesita comerse con sal. No solo a nuestros días, durante todos los tiempos, la sal ha sido útil en varios aspectos. Incluso antiguamente se pagaba con sal. De allí se deriva el término salario. Se usaba también en la agricultura para fertilizante de flores y árboles. En aquella época, al no haber refrigeración, se les aplicaba sal a las carnes para que éstas pudieran ser conservadas. En Ezequiel, por ejemplo, capítulo 16, 34, nos muestra que la sal era usada incluso para lavar a los recién nacidos, para ser desinfectados. Dice el texto, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal. De hecho, aún en las ofrendas que se debían presentar al Señor en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 2, versículo 13 dice, además toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda, de tu cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal.
Era tan importante la sal en ese entonces que incluso un comentarista dice que en los cintos de los judíos, cuando iban a hacer un contrato, ellos llevaban en un pequeño bolsito sal. Y si iban a hacer un contrato, un pacto con otro, cada uno cogía su sal en un lugar, en una mesita, la revolvían y entonces uno cogía una parte y el otro cogía otra parte y la echaba en su bolsita. Señalando así que así como esa sal que ya se revolvió, es imposible separarla, dando un gran significado que ese contrato es irrevocable, no se puede separar. Y cada uno llevaba esa sal como memoria de ese contrato que habían hecho. Ejemplo a esto lo vemos en 2 de Crónicas 13:5, en el profeta llamado Abías, que al parecer usa este pacto de sal para recordar al pueblo que Dios dio para siempre el reino de David al decir: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero durante toda la escritura vemos el verdadero pacto de sal de Dios, el evangelio, en el que ahora no el reino de David, sino el reino de los cielos mora en el verdadero pueblo de Dios. La iglesia, ya que el verdadero Rey Jesucristo se ha sentado en el trono de nuestro corazón, y así como pacto de sal es irrevocable, es para siempre, ya que nos concedió una salvación perpetua. Hasta aquí hemos visto, mis hermanos, que la sal era de gran uso en Israel para dar sabor y guardar los alimentos de la descomposición, para la fertilización agrícola, la desinfección y la preservación, o mejor dicho, la presentación de las ofrendas, y también para los pactos. Ahora, mis hermanos, todo esto simboliza que la sal es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Ella es el sabor para los hombres que viven en este mundo superficial, en este mundo que es insípido. Ella da vida a los muertos y los preserva para que no mueran jamás. La que purifica el corazón caído al darle uno limpio en Cristo. La sal es el evangelio de nuestro amado y poderoso Salvador. Pero el Rey ha declarado sobre nosotros lo siguiente: vosotros sois, más directo aún, ustedes son la sal. ¿Y por qué nosotros somos la sal de la tierra, queridos hermanos? Porque el evangelio de Jesús es un tesoro enorme que está en nosotros. Cuando miramos 2 de Corintios, capítulo 4:7, dice algo extraordinario sobre nosotros, y es: pero este tesoro, el evangelio, lo guardamos en vasijas de barro, o sea, tú y yo que somos hechos del polvo, del barro, para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Porque aunque somos vasijas de barro, el tesoro del evangelio mora dentro de nuestras vidas. Somos como pequeños saleros. Su palabra ha obrado en nosotros como nacidos de nuevo por el poder del evangelio. Por ello la declaración del Rey es esta sobre sus vidas: vosotros sois sal. No sé cuántos proyectos tengas. No sé si hay algo en lo que quieras sentirte realizado. Si es algún título, una meta para hacerte un nombre, buscar la manera de sentir que eres alguien. Pero el Rey dice quién eres. Eres la sal, por cuanto eres un hijo de Dios, como lo hemos visto en el versículo 9. Y eres un pacificador, como también lo hemos visto en las bienaventuranzas. No está mal, mis hermanos, desear tener cosas materiales.
Lo malo es buscar el sabor de la alegría en medio de ello, cuando tú eres sal y tienes el sabor dentro de ti. Tienes el sabor de las aflicciones de Cristo, el sabor de su palabra, de su muerte, de su paz. Tienes el sabor de su alegría y de su resurrección. Eres sal porque tienes la sazón de la gracia salvadora. Y no es solo para ti. Eres la sal también para esta tierra, para este mundo insípido. El sabor, mis hermanos, para este mundo desabrido. Eres quien eres por una razón. Todo Mateo son las últimas palabras del Rey. Él no estará por mucho tiempo con sus discípulos. Pronto Él va a terminar su misión, vencerá la muerte y subirá a los cielos. Por tanto, el Rey les dice, yo ya no voy a estar acá, pero ustedes serán la sal de la tierra. Ustedes serán mis manos y mis pies en este mundo. Eso es lo que quiere decir el texto. Ustedes mostrarán mi sabor, mi gracia que es irresistible. ¿Quiénes? Ustedes. Diga yo. No yo, nosotros. Bien. En ustedes, mis hermanos, está el fertilizante, la semilla para que este mundo estéril pueda brotar la esperanza. El mensaje de vida para levantar a los muertos. El sabor para un mundo desabrido. La preservación de la vida para un mundo en descomposición. La pureza para la degradación. Ustedes son la sal de la tierra. En ustedes está mostrar el sentido de la vida a este mundo que parece cada día en decepción. ¿Eres la sal para tu cónyuge? ¿Eres la sal para tus hijos, para tus amigos, para tu vecino, para tus compañeros de trabajo? ¿Eres sal en esta tierra? Hay una expresión que escuchamos de una manera muy fea, pero aquí decir, hermano, estás salado, es bueno, por la gracia del Señor. Tal vez tienes miedo y vergüenza de ti mismo, porque sientes que tu testimonio no es lo más digno para hablar de Cristo. Sé que no te avergüenzas de Cristo, te avergüenzas de tus debilidades, de tus pecados, de ti mismo. Y por ello te sientes indigno de hablar de Él. Te puede pasar. Pero no importa lo que diga el mundo, ni cuánto griten tus errores. Lo importante es lo que dice el Rey. Y el Rey dice, eres la sal de la tierra. No puedes esconderte, no puedes callarte. Hay algo en ti que debes mostrarle a este mundo. Entre los creyentes se escucha la queja de que este mundo cada día aumenta en decadencia, que esto antes no era así, que la podredumbre del pecado cada vez está aumentando, que este mundo cada vez está de mayor en peor, en una descomposición, que la degradación cada vez va en aumento. Y la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de que el mundo cada vez se vea más perverso? ¿Quién la tiene? ¿A qué se debe tanta degradación en este mundo? Mis hermanos, les voy a decir algo que suena triste. Se debe a que la mayoría de los creyentes no están siendo sal. En vez de corregir el mal comportamiento de los impíos, algunos se ríen participando con chistes incluso de doble sentido. Hay carencia de sentido en sus palabras y conducta. Por eso muchas veces los impíos no ven el evangelio como algo que pueda transformar las vidas.
Creyentes que ven la injusticia, la corrupción en sus trabajos y callan para no ser despedidos. No hablan del juicio de Dios contra el pecado. Y la maldad cada vez más avanza. Pero si la sal se desvaneciere, dice el Señor, ¿cómo será salada? Esto es, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Claro está que la sal no pierde su sabor. Pero donde esto llegara a pasar, ¿con qué será salada? Es decir, si la sal pierde su sabor, ¿quién le va a dar el sazón? Eso es, que la sal dejaría de existir. La sal es un ingrediente principal y único en este mundo porque nunca pierde su sabor. Mis hermanos, voy a decir algo terrible. Una vez un cristiano estaba sacando pecho porque en el trabajo lo felicitaron. Le habían dado de hecho una especie de premio a ese hombre porque dijeron, este hombre hay que condecorarlo. Porque este hombre, aunque es cristiano, nunca habló aquí en la empresa del evangelio. Nunca. Hay que decorar a este hombre. No mezcló la religión con el trabajo. Hermano, ese cristiano, si es que se puede decir, eso es una deshonra, hermanos, una vergüenza. Nosotros somos la sal de la tierra. Estamos para hacer luz donde quiera que vayas. La palabra de Dios dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo momento. Oh, mi hermano, eres un hijo de Dios. Las bienaventuranzas, de hecho, muestran que eres único en este mundo. Eres un nacido de nuevo. Tienes ese sabor de la nueva vida en Cristo para manifestarlo a este mundo. Quiero hacerte una pregunta. Si tal vez te está pasando algo de lo que estoy hablando en este texto, en esta mañana. ¿Crees que has perdido tu sabor? Y yo quiero decirte que si has creído que has perdido tu sabor, hay una esperanza, mis hermanos. Y es que nunca lo has perdido. Nunca has perdido el sabor. Nunca vas a dejar de ser sal en este mundo, aunque lo quieras callar. Aunque Mateo 5:9 nos muestre que por ser pacificadores, mensajeros de la paz, predicadores del evangelio, el versículo 10 nos dijo que no va a ser fácil, ¿verdad?, sazonar a este mundo con la palabra, porque ella es como sal que al echarla en una herida arde. ¿Te ha pasado que cuando te echas sal en una herida, qué empieza a pasar? Arde. No van a querer escucharnos porque nuestras palabras va a ser como sal, porque inmediatamente el evangelio va a atacar su pecado y muchos no van a querer ser confrontados por la palabra del Señor. Por ese sentido nos perseguirán. Pero esto no es para desalentarnos. Esta es una guerra la cual no se gana con espadas, sino con un mensaje de esperanza. Nosotros vivimos en esperanza, es verdad. Pero quiero dejar algo en claro. No vivimos en la fantasía. Y hoy en día, muchos creyentes se han frenado de ser sal. ¿Y saben por qué también, mis hermanos? Porque viven en un evangelio de fantasía, donde no hacen su labor de ser sal porque viven su vida acorde a las circunstancias y no conforme a la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Donde toda dificultad en el camino siempre la van a ver como algo malo. Toda dificultad, todo lo que pase para ellos va a ser malo. Donde no son sal porque están ocupados en que su situación mejore. Se enfocan tanto en el problema que verdaderamente dejan de ver de algo hermoso a lo que el Señor los ha llamado. Ensimismados en ellos mismos. Las dificultades, querido hermano, déjame decirte que están ahí no para que desees que éstas se vayan, sino para llevarte a Cristo.
No están para que tú las venzas o huyas de ellas o las trates de ignorar, sino para fortalecerte en tu Señor. Las adversidades están ahí para fortalecernos como soldados del reino. Por medio de ellas somos entrenados en la adversidad. Podemos sentirnos tal vez sin rumbo y también desubicados. Pero esto va a servir para que nosotros más adelante podamos considerar a aquellos que estén pasando por la situación que tal vez podamos estar pasando en el presente, para alentarlos y poder nosotros darles palabras de sabor, palabras de sal. Ay, que el Señor nos quite los problemas. No, hermano. El problema siempre va a estar, los problemas van a estar, van a cambiar, porque es la manera en la que Dios nos entrena constantemente. Es el modo en el que Dios ha puesto para hacernos fuertes y cada día hábiles en la palabra, en las situaciones, para también nosotros fortalecer a otros. Y la verdad, mis hermanos, es que pase lo que pase en el Señor, siempre vamos a estar bien. Pero pretender vivir, mis hermanos, sin aflicciones, como lo he dicho, no es más que fantasía. Cuando los creyentes se exponen a estos mensajes románticos y fantasiosos, hace que ellos entren en un letargo de quietud, poniendo la mirada donde no la deben poner, olvidando el propósito de ser sal en la tierra. A veces hay situaciones que abruman tanto, que desalientan a hacer el culto familiar, por ejemplo, el tomar la Biblia para enseñar a los hijos o a los nietos. Pero por encima de todas las circunstancias hay un deber mayor en el que no podemos desalentar, y es que debemos ser sal. Ay, hermanos, muchas veces hay gente que me dice que hermano Kleiner, usted siempre se ve feliz, siempre se ve bien. Pero a veces he tenido que dar discipulados, hermanos, donde uno no la está pasando de la mejor manera, ¿sí? Pero, de hecho, el ser sal, el servir a otros, a pesar de ciertas circunstancias difíciles que nos puedan rodear, nos fortalecen y nos alientan para militar en el evangelio del reino. El creyente muchas veces lo que le hace falta, como lo hemos dicho anteriormente, es algo de servicio. No es la solución a sus problemas porque va a vivir ahí. Como una vez lo hablamos, llega el hermanito, pastor, estoy enfermo, ay, por eso estoy débil, desalentado. Bueno, vamos a orar. Se alentó el hermano. Ah, gloria a Dios. A la otra semana, ay, pastor, estoy mal, estoy que no puedo porque tengo un problema familiar. Bueno, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Y de momento, qué bien, gracias, pastor. Después llega la otra semana. No, pastor, ¿qué pasó? Quedé sin trabajo. Bueno, vamos a orar, vamos a tomar aliento. Bueno, vamos a ver. Después la otra semana, pastor, ¿qué trato de decir? Siempre, hermanos míos, van a haber situaciones que nos están retando y nos están dando un desafío. Y si el creyente pretende muchas veces servir a Dios, cuando las cosas mejoren, déjame decirte, hermano, te vas a quedar ahí, porque las situaciones difíciles siempre van a estar, siempre nos van a acompañar. Y a veces algo, le decían a John MacArthur, ¿qué haces cuando las cosas no van bien y te critican? La verdad, solo sé que el domingo tengo que hacer un sermón, tengo que predicar. Pero a veces se llega a callar tanto, se llega a actuar tan mal, como si el sabor no estuviese en nuestras vidas. Y queremos evadir nuestra responsabilidad. Pero quiero decirte algo, mi hermano. El gobierno procura hacer su labor. Los profesores hacen su labor. Pero ellos no pueden llegar al verdadero problema del ser humano, y es el pecado. No será la psicología, no será la filosofía humana o el moralismo lo que frene la decadencia de este mundo. Porque son pensamientos desabridos, insípidos, en el que no hay sabor, porque en esos pensamientos, mis hermanos, no hay vida. Somos nosotros quien tenemos la solución, por ello somos la sal de la tierra. En otras palabras, ustedes son, mis hermanos, la solución para este mundo, mis hermanos, que está cada vez más pudriéndose en el pecado. Nosotros somos los que tenemos el evangelio. Tal vez vienes cargado, no lo sé, y eso no es lo que quieres escuchar,
Y sabes, te entiendo que hay momentos que abruman y decir, no es el momento para pensar ahora en el avance del reino. Y quisiera escuchar de mí que las dificultades no van a estar, pero no te puedo engañar. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Y cuando el Señor venga, yo tendré que dar cuenta por cada palabra que he predicado ante el Señor. Por eso es mejor ser fiel y ser sincero con el rebaño. Mis hermanos, como he dicho, Dios nos entrena por medio de estas situaciones. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez, supongamos, esa esposa, por ejemplo, tal vez esa esposa está ahí, es cansona, es cantaletosa, presiona? A veces has pensado, varón, que tal vez Dios te puso esa mujer, no anhelando que ella cambie, sino más bien para que tú seas sal en medio de esa situación y aprender cómo sobrellevar al otro con palabras de esperanza. A veces también pasa que hay familiares que esperan que algún familiar, algún primo, algún sobrino, algún hermano cambie. Porque siempre que habla, nunca le da la razón a nadie. Solo él tiene la razón. Esto es lo que yo digo y punto. Se para en su ley. Si es posible, llega a responder con 3 piedras en la mano. Al punto que tal vez se rindes y dicen, eso lo mejor es no hablarle, dejarlo ahí. ¿Te has puesto a pensar que más bien Dios ha permitido ese familiar en nuestras vidas para que tú te pulas y puedas saber y entender cómo puedes hablarle a alguien con la esperanza del evangelio y saber cómo llegar al corazón? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? Si miramos Colosenses capítulo 4 versículo 6, dice algo que impacta. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo conviene responder bien a cada uno. El reto siempre es ese compañero del trabajo que es cansón, que me tiene tirria, que tiene tal vez, trata de hacer chismes, buscar el quiebre para que quedes mal. O ese familiar del que venimos hablando. Ese niño que es insoportable, ese hijo que es insoportable. ¿Cómo procuro? Y digo, ay, que cambie, o que ellos cambien. Pero el reto es, ¿cómo yo tengo ahora el desafío, el reto ante el Señor de tener la habilidad, la gracia necesaria de dar palabras de sal que puedan transformar los corazones, que puedan alentarlos, que puedan darles esperanza, mis hermanos? Y ahí es cuando nos estamos dando cuenta que el evangelio no se trata solo de decir, yo soy cristiano. El evangelio va mucho más allá de eso. Que tú puedas llegar al corazón de las personas. Que cuando tú salgas a la calle, hola vecino, ¿cómo me va? ¿Te va? ¿Sabes? Estoy orando por ti. Que vean gracia en ti. Que vean el amor de Cristo, la alegría del Señor, su paz y su paciencia. Debes ser sal, debes modelar a Cristo. Pero a veces pasa que hay hermanas o una hermana en Cristo que ya la conocen en el barrio, no por decir palabras de sal, que cuando entra a la fama pidiendo 2 libras de lengua, el tendero susurra diciendo, ¿más? Hermanos míos, suena algo jocoso, pero sí. Bien. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra tarea. Sé que no eres perfecto, yo tampoco lo soy. No lo soy, no estoy, pretendo predicar esto diciendo, hermanos, yo soy perfecto, no lo soy. Yo creo que la única mujer en este mundo quien podía aguantarme es mi esposa, por eso el Señor me la dio. ¿Sí? No soy perfecto, hermanos. Pero sabemos que no debemos dejar de ser sal.
No debemos rendirnos en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Mis hermanos míos, dice el Señor, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más, dice el texto, sino para ser hollada, pisoteada por los hombres. Hermanos, ¿qué pasa cuando hay un salero en la mesa, pero sin sal? ¿Sirve de algo? No nos sirve, a menos que tenga sal. Pero si nosotros somos sal y no predicamos la palabra con nuestros labios y testimonio y nos quedamos sin hacer nada y dando más mal testimonio, ¿qué va a pasar, mis hermanos? ¿Qué dice el texto? Que no estamos sirviendo para nada. No lo digo yo. Dice el Señor que la sal así no sirve para nada. Frente a esto, un comentarista dice lo siguiente: una vez que la sal perdía definitivamente sus cualidades o había absorbido humedad, volviéndose líquida y sucia, se guardaba para el invierno y se tiraba ¿a dónde? A la calle, porque en esa época las calles de Jerusalén se cubrían de hielo y el compuesto salino se derretía, evitando así los resbalones. Si el cristiano no da buen testimonio, los impíos, ¿qué van a hacer? Lo pisotearán. Es decir, ese cristiano, ese creyente va a perder autoridad para hablar de la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es ser luz, que más adelante lo vamos a usar el texto, ser sal, que las personas sientan que hay pureza en nosotros, que digan, uy, qué pena con usted, yo diciendo estas vulgaridades. Hay impíos así, cuando los creyentes dan buen testimonio, hay impíos que dicen, uy, discúlpeme, yo hablando horriblemente aquí diciendo groserías, y qué pena con usted, antes piden disculpas. Y eso quiere decir que ese creyente está alumbrando, está haciendo sal. Hay algo que a veces llega a pasar incluso triste, por eso es que hay hermanos que dicen, pero pastor, ¿por qué preguntarle a un hermano cuando va a servir? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vas? ¿Por qué, hermano? Por ejemplo, si llega a estar en la puerta un mujer y no da buen testimonio, de inmediato un vecino que lo conozca, ¿qué impacto le va a generar? Fuerte, ¿no, hermanos? Hace muchos años, creo que yo he comentado esto acá en la iglesia, y estábamos trabajando en un lugar, evangelizábamos a las personas. Y esa iglesia no es de la misión, debo aclarar algo, esa iglesia no es de la misión Discípulos de Cristo, pero en la bondad del Señor fui a colaborar en aquella iglesia. Y cuando salí a evangelizar, resulta y pasa, mis hermanos, que la gente me decía, uy, qué bien, qué chévere, ¿y en qué iglesia es? Y yo decía el nombre de la iglesia y ¿saben qué decían las personas? Uy, no, por ahí no voy, no. ¿Por qué razón? Habían hermanos que habían dado un testimonio, un mal testimonio terrible, hermanos míos, terrible, que yo dije, la solución es, cambien el nombre de la iglesia, cámbienlo, eso va a ayudar, cambien el nombre. Hermanos, si un cristiano no da buen testimonio, primero van a hablar mal de él. Segundo, no solo van a hablar mal de él, van a hablar mal de nosotros, de la iglesia. Y tercero, lo más importante, van a blasfemar del nombre de Cristo. Eso es lo que más duele. Hermanos míos, hay una gran responsabilidad en nosotros. Yo me acuerdo cuando estuve en una iglesia, que pues siempre muy grande, y me llamaron diácono. Ahora Kleiner va a ser el diácono de la iglesia. Yo cuando iba por la calle, yo andaba con un miedo, hermanos, porque veía un semáforo en rojo y yo, uy, y a veces uno sin darse cuenta inconscientemente quiere cruzar la carretera, ¿no? Pero el impío no perdona ni uno, hermano. Y el diácono y pasándose los semáforos en rojo, vean eso. No, y entonces me frenaba y yo, uy, Señor mío, y sabía la gran responsabilidad que tenía. No solo por ser diácono, hermano, sino el solo hecho de ser cristiano, el solo hecho de saber que tú llevas el nombre del Señor, que lo que digas, que lo que hables, que lo que expreses, hermano mío,
siempre sea con el fin de levantar en alto el nombre del Señor. Ay, hermanos, yo oro y yo confío en el Señor, que mis hermanos estarán dando buen testimonio y que si algunos están luchando, yo sé que el Señor les dará la gracia para dar un mejor y un buen testimonio, hermanos míos. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Si algún hermano acá dice, pastor, yo no estoy dando buen testimonio. Hay esperanza, hermano. 1, no has perdido tu sabor. 2, si no estás dando buen testimonio, si no estás siendo alguien de buen sabor del Evangelio, solo necesitas una cosa: ve a Cristo. Él es tu sazón, Él es tu sabor. No podrás mostrarle el amor a las personas si tú no estás sazonado del amor de Cristo. Las personas no solo deben verte a ti, que ellos puedan ver en ti a un Salvador que es real y salva y que transforma y que verdaderamente ama. Pero ¿qué se necesita? Una comunión íntima y personal con el Señor. ¿Dónde está la sal? Acá en el Evangelio y en la oración. Hermano, por eso yo les digo a los hermanos, no dejes de orar. No dejes de leer la palabra, así sea un capítulo diario, pero sazónate todos los días, porque este mundo necesita de ti, necesita que muestres a Cristo, que modeles al Señor, porque vosotros sois la sal de la tierra.